Saludos, estimados alumnos. Vamos a continuar revisando contenidos del curso de Psicología de la Personalidad en modalidad semipresencial. En esta ocasión vamos a discutir de manera introductoria un tema fascinante como son los trastornos de la personalidad. Tenemos por objetivo revisar los fundamentos de los trastornos de la personalidad y sus principales variantes. Comencemos por definir qué es un trastorno de la personalidad. Una de las definiciones más sencillas, fáciles de entender y con mucha vigencia, aún en la actualidad, es la de Theodore Millon en 1999, y él nos define que los trastornos de la personalidad son estilos de funcionamiento desadaptativos que cubren deficiencias, desequilibrios o conflictos en la capacidad para relacionarse con el ambiente. Fíjense nada más, este concepto muy sencillo reviste básicamente lo opuesto de lo que debe de ser la personalidad sana, la personalidad adaptada, la personalidad funcional. El trastorno de la personalidad son estilos, o sea, patrones de funcionamiento, pero que en lugar de ser adaptativos son desadaptativos y abarcan, mejor dicho, deficiencias, desequilibrios y conflictos que le impiden al sujeto ejercer sanamente, funcionalmente, su capacidad para relacionarse con el ambiente. Cuando decimos ambiente, nos referimos a personas, nos referimos a contextos, nos referimos a situaciones. Vean la imagen, el individuo insiste, ¿verdad?, aquí en inglés, que él no es obsesivo, ¿verdad? Y lo insiste con mucho énfasis y lo subraya, ¿verdad?, con diferentes colores y de diferentes matices. Claramente esto refleja lo que es un individuo con un trastorno de la personalidad. Se dan cuenta de que simplemente no hay capacidad de insight, no hay capacidad de darse cuenta de la situación de parte del individuo, y esto le va a generar severos conflictos en su vida. Pero ¿cuál es el fundamento de un trastorno de la personalidad? Los fundamentos son en verdad muy complejos, ¿no? Sepan que un trastorno de la personalidad no aparece de un día para otro, ¿no?, ya que son las bases biológicas genéticas, así como los diversos factores ambientales, sociales, culturales, ¿no?, con los que interactúa la persona. Serán estos factores las claves del trastorno, de tal manera que el tratamiento, es decir, la intervención, para que este individuo aprenda a manejar su trastorno de la personalidad, o bien el entorno aprenda a convivir con ello, debe de incluir intervenciones a 3 niveles al menos. Intervenciones terapéuticas, ¿verdad?, psicoterapéuticas, bioquímicas, farmacológicas, esa es competencia de los psiquiatras, y socioculturales, ¿no? Es decir, todo tratamiento, toda intervención, todo manejo de los trastornos de la personalidad en base a estos fundamentos, que son muy claros, ¿no?, aspectos hereditarios y aspectos ambientales, deberá de ser manejado de manera integral con estos elementos para, insisto, probablemente no curar, probablemente no desaparecer el trastorno, que estos tienen un fundamento, como veremos posteriormente, tan profundo como la personalidad misma, pero sí, de alguna manera, poder mejorar la calidad del individuo, la calidad de vida del individuo, de los que están a su alrededor, usualmente la familia, y reducir riesgos de varios niveles, ¿no?, riesgos legales, riesgos personales, riesgos a la salud, a la seguridad, etcétera, como veremos a continuación. Y es que diagnosticar un trastorno de personalidad no es un proceso arbitrario, no es un proceso antojadizo, no es un proceso que basta con una breve intervención, una entrevista de 10 minutos, por supuesto que jamás va a alcanzar para diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque hay criterios científicos, criterios que no pasan por filtros personales, subjetivos, sino por consensos clínicos, conceptos fundamentales
de la psicología, de la psiquiatría, que ayudarán como criterios a establecer. ¿Y de dónde vienen estos? Pues vienen de manuales de uso clínico, como los famosos DSM-5, que está pronto a estar vigente, si no ya vigente, y el CIE-10, que plantean algunos criterios fundamentales que establecen condiciones básicas que deben existir para establecer un diagnóstico de estos trastornos. El hecho de que existan criterios es fundamental y de una importancia crítica. Un trastorno de personalidad no se va a diagnosticar de manera antojadiza por un psiquiatra o un psicólogo, sino que siempre debe ser a partir de un consenso clínico, y esto lo vuelve, aparte de más preciso, también más complejo y más delicado en ese sentido. Discutamos un momento sobre estos criterios diagnósticos en términos generales. Aquí a continuación recopilo algunos de los criterios generalizados, no distinguiendo trastornos específicos, sino aspectos generales, tanto de ambos manuales como de consensos clínicos regionales, que son ciertamente muy importantes para entenderlos. Revisémoslos. Como decía, en términos generales, estas condiciones exigen que el trastorno de personalidad debe ser un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento. Es decir, el individuo no es así de la noche a la mañana. Esto es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento en él. Se aparta notoriamente de las expectativas de la cultura del individuo. Es decir, este individuo, su conducta no es la usual que se presenta en el medio social en el que se desenvuelve. Se aparta entonces de la cultura y de las expectativas culturales que tiene la sociedad. Afecta al menos a dos de las áreas de su vida, como cuáles, como la afectiva, la cognitiva, el control de impulsos y o relaciones interpersonales. Estas personas tienen problemas, les afecta en su vida, en este sentido, sus relaciones interpersonales. Es decir, estas personas tienen problemas para expresar el afecto, tienen problemas para estructurar sus ideas, por ejemplo, tienen problemas para controlar sus impulsos. Son aquellos individuos que dicen: ni cuenta me di cuando golpeé a tal persona, ni cuenta me di cuando le grité a mi jefe. Y pues tienen, por lo tanto, relaciones interpersonales muy difíciles. Es también inflexible temporal y situacionalmente. Estas personas son constantemente así, ¿verdad? No es que en una época de su vida fueron diferentes, es decir, pueden haber detonadores, y vamos a mencionarlos, como tal vez una pérdida, un duelo, pero esto tiende a ser lo usual, ¿verdad? E independientemente de las situaciones, en el trabajo, en la casa, en su pareja, en familia, pues de alguna manera afloran las conductas asociadas a estos trastornos. Continuando con los criterios, estas personas con ciertos trastornos de la personalidad, estos patrones se inician en la adolescencia y primera etapa de la vida adulta, en ocasiones desde las primeras infancias, y se afianza en la madurez, ¿verdad? En la madurez, cuando el individuo ya tiene una identidad definida, empieza a consolidarse la sintomatología de esos trastornos. Le provoca malestar o deterioro social ese patrón de conducta, o deterioro laboral o de otras áreas importantes de su vida. Y por otro lado, muy importante aclararlo, todo este patrón, toda esta sintomatología no es atribuible a ningún otro trastorno mental, ni a los efectos fisiológicos de una sustancia, ni una enfermedad médica. Es decir, esta conducta atípica, este contenido a veces alucinatorio, este contenido a veces delirante, o este perfil adictivo u obsesivo, no se puede explicar por otra enfermedad, no se puede explicar por un retraso mental, por ejemplo, no.
simplemente es un patrón de vida, es un patrón de su personalidad. Pero por supuesto, al entrar en este tema surge la necesidad de definir qué es la normalidad, porque todo gira alrededor de lo desadaptativo, de lo que se aleja de lo normal, de lo que no es usual. Entonces, ¿qué es la normalidad? Recordar que este es un concepto sumamente relativo y tiende a variar dependiendo las regiones, tiende a variar dependiendo las culturas, y pues siempre ese elemento es sin duda muy importante. Lo que quizás hay que tener muy en cuenta siempre es el aspecto legal en este sentido, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de nosotros podríamos decir que somos un poco distintos a lo que la sociedad nos dictamina. Para tomar en cuenta el concepto de anormalidad, nuevamente debemos hacer alusión a la curva normal. Recordemos, y lo hemos mencionado anteriormente, y mencionaba incluso la parte legal hace unos momentos, pues qué es lo que difiere de lo que la sociedad tolera, como nos dice Chauvin. Si nuestras conductas rozan en la media normal, pues somos normales, nuestra personalidad. Pero ¿qué ocurre cuando el individuo empieza a presentar conductas extremas? Empieza a tener situaciones desadaptativas. Y como lo vemos en aspectos estadísticos, lo anormal es cualquier cosa diferente a lo normal. En este sentido, la anormalidad es parte importante del tema trastorno de la personalidad. Dentro de la relatividad del concepto de anormalidad, vale la pena, para efectos de ubicarnos en nuestra realidad nacional, destacar los aspectos culturales y educativos, ¿no? Y particularmente en el folclore salvadoreño como en el de cualquier otra región, hay mitos y hay estigmas que de alguna manera influyen en la consolidación o por lo menos en el contenido de un trastorno de la personalidad. En nuestra sociedad es frecuente encontrar, a partir muchas veces de la desinformación y en algunos casos, tristemente, de la ignorancia, gran cantidad de mitos e ideas distorsionadas sobre estos trastornos. Muchas veces a las personas con un trastorno de la personalidad, lejos de dársele un manejo científico, un manejo de salud, un manejo clínico, se le atribuye que está endemoniado, por ejemplo, o se le atribuye que es víctima de algún maleficio, y esto, lejos de mejorar el pronóstico, como veíamos anteriormente, la intervención debe ser a 3 niveles, lo que hace es distorsionarlo, lo que hace es incluso generar condiciones donde la patología, en este caso ya la patología, se vuelva más compleja, ¿no? Y el manejo más complicado. Y pues aquí intervienen incluso aspectos mesiánicos religiosos en cuanto al contenido y el manejo de estos trastornos de personalidad, ya que en lugar de tener pues ciertamente un manejo médico, pues lo que se hace tristemente es asistir a remedios, asistir a prácticas que no son lo más adecuado, ¿no? En función al menos de la ciencia y de la salud mental. En nuestro medio hay que destacar pues la influencia en los trastornos de personalidad del contenido pues de la mitología salvadoreña, de la religión imperante, ¿verdad? Y aparecen pues personas a veces muy influenciadas por este contenido en este sentido. Para efectos de familiarizarnos un poco con los trastornos específicos de la personalidad, para lo cual hay una serie de lecturas y videos complementarios, los mencionaremos a continuación, para luego en el contenido más profundo de la clase empezar a verlos más al detalle.
De acuerdo a los principales manuales clasificadores, podemos enumerar los siguientes trastornos de la personalidad: el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide, el trastorno esquizotípico, el trastorno antisocial, el trastorno límite, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno narcisista, el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente, el famoso trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de identidad disociativa. No olviden revisar las diferentes lecturas complementarias, las referencias documentales, para conocer algunos aspectos directamente complementarios a esta cápsula. Cualquier consulta, ahí están las vías para poder profundizar en estos temas. Con esto terminamos una breve introducción de este tema que será fundamental para ustedes en ciclos posteriores y que viene a ser un complemento importante en cuanto a la comprensión completa e integral de lo que es el tema de la personalidad. Para mí ha sido un gusto, un cordial saludo y estamos a la orden.